Bueno, chicos, hoy vamos a continuar con el tema de la unidad 7, soluciones. Profe, Sí, ¿va a dar la clase usted y la otra profesora? sí, ¿La profesora Brusadín no va a estar en la clase de hoy? no, ¿necesitabas algo? Sí, porque ayer tuvimos inconvenientes con el global y estábamos esperando que ella se una para que nos responda qué va a pasar con los inconvenientes que tuvimos. Eh, Se suponía que íbamos a hablar hoy. bueno, yo enseguida le mando un mensaje y podemos arreglar ese tema. Le sigo dando soluciones y después hablo con ella, ¿ah? Para que me dé el mensaje o se conecte. Bueno, entonces el tema de hoy es curvas de solubilidad en los procesos de disolución, soluciones saturadas, los factores que van a afectar la solubilidad y la forma de expresar las concentraciones en las soluciones que ustedes ya han visto con la profesora Forte en la clase anterior. Ustedes saben que una solución es un sistema o mezcla homogénea de dos o más sustancias, que está constituido por un solvente y uno o más solutos. El solvente generalmente es aquel que se encuentra en el mismo estado de agregación que la solución y es el que se encuentra en mayor proporción. Profe, no se le escucha. Oh, ¿qué pasó? ¿Ahí me escuchan? Se escucha muy despacito. ¿Se escucha? A ver. ¿Ahí me escuchan? Bajito. Se escucha bajito, profe. A ver, espera. No sé por qué. De golpe. Recién estabas bien. Sí, no sé por qué de golpe. ¿Ahí me escuchan o no? ¿Muy bajo? Sí, profe, bajo. Bajo. A ver si... Yo te escucho bien, no sé lo demás, pero... ¿Vos me escuchás bien? No sé. Sí, no sé por qué los chicos... Es que se escucha bien, pero se escucha bajito. O sea, Claro, al principio se escuchaba muy bien. O sea, recién muy estaba bien. Sí, pero no sé, chicos, ¿cuál es el tema? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha. Bien. Ahí está. Bueno, entonces decíamos que una solución está constituida por el soluto y el solvente. El estado de agregación de la solución generalmente es el que corresponde al solvente y es el que se encuentra en mayor proporción. Acá tenemos una disolución, por ejemplo, en la cual el disolvente es el agua. Ustedes pueden ver las moléculas angulares con una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, que está en color rojo, y una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos. Los solutos están representados por estas esferas en color violeta. Entonces, la interacción entre soluto y disolvente va a dar como resultado un sistema homogéneo que es la solución. Las disoluciones, ustedes saben que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, en el caso de las disoluciones líquidas, el solvente es líquido y el soluto puede ser gas, como en una bebida gaseosa, líquida, como en el caso de agua en alcohol, y si no, sólido, como ocurre en todas las soluciones que ustedes van a preparar,
en las cuales tienen solutos de tipo iónicos y se van a disolver en agua. Las soluciones sólidas tienen como solvente sólido y el soluto puede encontrarse también en los 3 estados. No son las que nosotros trabajamos comúnmente, pero se encuentran en distintos sistemas. Y las disoluciones gaseosas tenemos como ejemplo el aire, consideraríamos el aire puro, ¿no? Como un sistema homogéneo. El proceso de disolución es un proceso en el cual van a estar interviniendo todas las fuerzas intermoleculares, que son las que ustedes han estudiado en forma más profunda en la parte de enlaces intermoleculares y que han visto que depende de la polaridad de las moléculas. En este caso, nosotros tenemos un cristal, por ejemplo, puede ser de cloruro de sodio. Este compuesto iónico es soluble en agua. ¿Cómo se va a disolver? Cada uno de estos iones positivos y negativos que forman parte del cristal van a ser rodeados por las moléculas de agua y de esta forma separados del cristal y pasan a disolución en forma de iones hidratados. Hablamos de hidratados porque el disolvente es el agua. Si no, diríamos solvatados en general. Acá, por ejemplo, vemos que las fuerzas que van a intervenir en este proceso de disolución son fuerzas en las cuales se separan las partículas de soluto, otras fuerzas en las cuales se separan las moléculas de disolvente y finalmente van a interactuar soluto y disolvente para constituir la solución. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio con sus respectivos iones que forman parte del cristal y son disueltos cuando se hidratan con moléculas de agua. Acá tenemos el catión sodio que es rodeado por la densidad de carga negativa del oxígeno. Por eso el agua se dispone en esta forma. En cambio, en el cloruro, que es un anión, las densidades de carga positivas de los hidrógenos hacen que las moléculas de agua se dispongan en este sentido, donde está rodeado el cloruro por los átomos de hidrógeno que corresponden a la molécula de agua. Si nosotros observamos los cambios de energía... Profe, sí. una consulta, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la hidratación y la solvatación? Es el mismo proceso, lo que pasa que cuando es agua hablamos de hidratación, pero sería solvatación en general para cualquier disolvente. Y para el agua, el mismo proceso se denomina hidratación. Ok, profe, gracias. No, de nada. Ustedes pregunten, chicos, porque yo sigo y supongo que ustedes van entendiendo. Entonces, recién veíamos que primeramente se separan las moléculas de soluto, se separan las moléculas de disolventes y de esa forma interactúan para constituir un sistema homogéneo que es la solución. En el primero vamos a tener una entalpía en la cual se constituye una entalpía que va a representar un proceso endotérmico que necesita energía para separar las moléculas del soluto que se encuentran atraídas por fuerzas intermoleculares. En el caso de las partículas,
En las partículas del disolvente ocurre lo mismo. Van a necesitar energía porque también ustedes saben que las moléculas de agua se encuentran atraídas ¿por qué fuerza intermolecular? Fuentes de hidrógeno. Fuente de Muy hidrógeno. bien, fuente de hidrógeno. Entonces también van a tener que ceder esas fuerzas intermoleculares para luego dar lugar a la formación de la solución, donde generalmente este tercer paso en la disolución es un proceso de tipo exotérmico. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos los pasos que se van a producir con respecto a los cambios energéticos en el sistema, desde que ponemos en contacto el soluto con el solvente hasta que se forma la solución, vamos a tener cambios en la entalpía de disolución final que van a ser igual a la suma de cada una de las entalpías de los pasos que recién acabamos de observar. El delta H1 constituye toco el mouse, chicos, y se me va. Constituye la separación o la energía necesaria para que se separen las partículas de soluto. El delta H2 es la energía necesaria para que se separen las moléculas de disolvente. Y el delta H3 sería la energía que se va a liberar cuando se forme este sistema homogéneo. De los valores de estas tres entalpías, siendo generalmente las dos primeras endotérmicas y la tercera exotérmica. De los resultados de estas entalpías vamos a tener una entalpía de disolución positiva o negativa, exotérmica o endotérmica. Acá vamos a ver un ejemplo de cada una. Si el proceso de disolución es exotérmico, vamos a tener como resultado final una entalpía de disolución negativa, como ocurre en el sulfato de magnesio. Esto es porque las interacciones entre el soluto y el solvente son más fuertes que las interacciones que había entre las moléculas de soluto entre sí y solvente entre sí. O sea que el delta H3 es muy negativo, muy alto. En cambio, hay otros procesos endotérmicos en los cuales las interacciones soluto-solvente no son tan fuertes. O sea que ese delta H3 que acabamos de ver no tiene un valor suficientemente alto. Entonces, la entalpía de disolución es positiva. O sea que va a quedarnos como un proceso de tipo endotérmico. Igualmente, aunque la disolución tenga una entalpía positiva mayor de 0, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe una tendencia en la formación de la solución a aumentar la entropía del sistema. O sea que aumenta el desorden. Y esto hace el aumento del desorden y el aumento de entropía, que igualmente este sea un fenómeno espontáneo, un fenómeno que se puede producir igualmente. Profe, Sí. ¿la entropía la vimos en algún momento? La entropía, ¿te acordás cuando vimos termoquímica que dijimos que no íbamos a ver todos los principios termodinámicos, pero el segundo principio te habla de la entropía, que era digamos, el desorden molecular y también depende de la temperatura.
si bien no lo hemos tratado exclusivamente, pero la energía libre, que sería el parámetro que te habla acerca de si un sistema es o no espontáneo, está relacionado con la entalpía y la entropía. Que delta G es igual a delta H menos T por delta S. Cuando delta G es negativo, o sea, la energía libre es negativa, quiere decir que es un proceso espontáneo. Entonces vos fíjate, menos T por delta S. Si delta S aumenta mucho, ese término es muy negativo. Entonces va a ser que la energía libre sea negativa y el proceso sea espontáneo a pesar que delta H sea positivo. ¿Sí? ¿O muy complicado? Y bastante complicado. Bastante complicado. Bueno, lo que pasa es que la entalpía, nosotros no hemos entrado en el segundo principio de la termodinámica, pero por un lado, ese desorden molecular aumenta esa entropía, o sea, aumenta ese valor. Y si matemáticamente sacamos la cuenta, nos da un delta G negativo que permite que el sistema sea espontáneo. Todavía ustedes no tienen todas las herramientas porque, bueno, están en primer año y de a poco van a ir viendo todos estos parámetros termodinámicos. Pero por ahora que te quede la idea que a pesar de que delta H es positivo, el aumento del desorden del sistema hace que igualmente se pueda disolver este soluto en el disolvente. Bien, gracias. Quede ese concepto más o menos. Con respecto a las disoluciones saturadas, ustedes saben que el soluto comienza a disolverse y a interactuar para constituir una solución. Hay un punto en el cual el disolvente admite el máximo de concentración de soluto a una temperatura definida. Eso sería una solución saturada, como que ya no puede incorporar mayor cantidad de soluto a esa temperatura. Entonces se establece un equilibrio entre el soluto que está disuelto y el que está sin disolver, y en ese equilibrio estas velocidades se hacen iguales. Y por lo tanto decimos que es un equilibrio dinámico en la solución cuando ésta se encuentra en un estado de saturación o solución saturada. Vamos a admitir acá. Profe, Sí. bueno, disculpen, me presento, mi nombre es Marianela. Sí. Mire, me conecté a la clase, yo normalmente no puedo conectarme porque trabajo y no suelo ver las clases grabadas. Bien. Me conecté ahora a la clase, le puse pausa al trabajo porque, o sea, le quería preguntar si podíamos hablar con respecto al tema del parcial. Sí, ya nomás lo que les dije a sus compañeros que me lo plantearon. Como vamos a dar la clase entre esta clase mía y la profesora Tonini, en ese intervalo yo voy a hablar con la profesora Brusadín para ver cómo vamos a arreglar lo del tema del global. No se hagan problema porque, bueno, todos tenemos la mejor predisposición, así que no estén tan preocupados. Todo Cristina, va a estar en orden. Sí. ya hablé, Cristina, ya hablé con Viviana y dijo Bueno. que cuando vos termines, yo le aviso y ella se conecta aunque sean 2 minutos para hablar con todos los alumnos. Bien, ¿escucharon, chicos? Bien. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Entonces,
termino Perfecto. yo con este tema en un ratito más y de esa manera va a poder hablar la profesora y de darles alguna solución. No estén preocupados, ya les vamos a encontrar una solución a todo. Bueno, entonces, solubilidad, como dijimos, es la capacidad máxima que tiene un disolvente para admitir soluto a una temperatura definida. Entonces, las soluciones saturadas tienen un máximo de soluto. Cuando están por debajo de esta concentración a una temperatura definida, decimos que estas soluciones están no saturadas o diluidas. Y cuando tienen mayor concentración que la solución saturada, decimos que estas soluciones se encuentran sobresaturadas. Son soluciones muy inestables, que ya vamos a ver, que rápidamente vuelven a la saturación. Generalmente hay una forma cualitativa de poder expresar las concentraciones y es de la manera que les acabo de decir. Saturada, sobresaturada y no saturada. Sería una forma cualitativa porque ustedes no tienen una cantidad exacta en gramos del sólido disuelto. Ahora, si nosotros queremos expresar la solubilidad en forma cuantitativa, serían los gramos de soluto disueltos cada 100 gramos de solución a una temperatura definida. Yo acá les puse un ejemplo. El cloruro de sodio a 0 grados tiene una solubilidad de 35,7 gramos por cada 100 gramos de agua. Así tenemos las soluciones insaturadas. Consideren esos puntitos verdes como las partículas de soluto que se van a disolver. En el caso de una solución saturada, tenemos el máximo de soluto que admite a esa temperatura y en una solución sobresaturada tiene un exceso de soluto. Es una solución muy inestable que apenas se agita o por algún movimiento brusco se produce la separación del soluto que está en exceso. Por eso se dice que es un equilibrio metaestable o muy poco estable. Por ejemplo, el acetato de sodio es una solución que fácilmente puede sobresaturarse, pero ustedes fíjense que en el segundo vaso de precipitados hemos agregado un cristal y eso hace que rápidamente el exceso que tenía disuelto precipite. Y en la tercera imagen ya tienen precipitado todo el exceso de soluto y la solución queda nuevamente saturada. Hay ciertos factores que van a afectar la solubilidad. Estos factores son la naturaleza de los componentes, la temperatura y la presión. La naturaleza de los componentes, esto habla acerca de las características químicas que tiene el soluto y el disolvente y la afinidad que existe entre ambos. Por eso decimos que los compuestos polares se disuelven en solventes polares y los compuestos no polares en los disolventes no polares. Por eso todas las sales que son compuestos iónicos se disuelven preferentemente en agua y no así en solventes orgánicos o no polares. Respecto a la temperatura, la mayoría de los sólidos
aumentan su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Pero existen algunos en los cuales el aumento de temperatura, cuando es un proceso exotérmico, no facilita la solubilidad, es decir, que no aumenta. Esto ocurre generalmente cuando nosotros tratamos de disolver un gas en un líquido. Y la presión, este factor, va a ser muy importante cuando nosotros tengamos una solución constituida por un soluto gaseoso y queremos disolverlo en, por ejemplo, agua. Va a depender de la presión sobre el gas que se disuelva en mayor o menor proporción. Mientras que si nosotros tenemos un soluto sólido o líquido en un disolvente líquido, la presión prácticamente no va a influir en la disolución. Entonces, si hablamos de la naturaleza de los componentes, cuanto mayores sean las atracciones entre el soluto y el disolvente, mayor va a ser la solubilidad, porque como dijimos, estaban primero la atracción entre las moléculas de soluto entre sí y entre las moléculas de disolvente entre sí. Pero si hay una gran afinidad entre ambos, va a haber una gran atracción. Entonces va a ser más fácil que constituyan un sistema homogéneo, o sea, que sean solubles y constituyan una solución. Por lo tanto, siempre podemos afirmar que lo semejante disuelve a semejante, es decir, lo polar a lo polar y lo no polar a lo no polar. También podemos observar respecto a la disolución de cloruro de sodio cómo este compuesto iónico, que es un acúmulo de partículas de iones positivos y negativos, va siendo atraído cada uno de esos iones a través de la hidratación y son extraídos del sólido y llevados a solución. Así se va formando la solución de cloruro de sodio en agua. Y dijimos que lo semejante disuelve a lo semejante, o sea, lo polar disuelve a los compuestos iónicos. Otro ejemplo de las interacciones entre el soluto y el disolvente, por ejemplo, en el caso A tenemos dos moléculas de alcohol, que ustedes saben que tienen un grupo oxidrilo. Y fíjense cómo se forma un enlace puente de hidrógeno. Esto sería una evidencia de la interacción y de la afinidad entre dos moléculas de alcohol. Y en el caso B, tenemos cómo el alcohol, este es el alcohol etílico, se disuelve en agua, constituyendo también puentes de hidrógeno. Entonces, cuando hablamos de afinidad, hablamos de todas estas interacciones soluto-disolvente. Con respecto al efecto de la presión, dijimos que si el soluto es un gas, va a aumentar su solubilidad a medida que aumente la presión sobre el gas. Esto está representado por la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que la solubilidad del gas, que está expresado generalmente como una concentración molal, o sea, moles por kilogramo o fracción molar, va a ser igual a la constante de Henry, que es
propia de cada uno de los sistemas y depende de la temperatura por la presión del gas sobre la solución. Entonces, así vemos cómo a medida que aumente la presión, se va a solubilizar mayor proporción de gas. A veces, en vez de S, tienen una C, que quiere decir concentración del gas. Suponemos acá que el gas no está reaccionando con el disolvente. Y el tercer factor, y quizás muy importante para el trabajo en el laboratorio, es el efecto de la temperatura. Generalmente, si son procesos de tipo endotérmicos, el aumento de la temperatura favorece la disolución, o sea, aumenta la solubilidad. Nosotros acá podemos ver cómo, por ejemplo, el sulfato de cesio disminuye con el aumento de la temperatura. Eso quiere decir que es un proceso de tipo exotérmico, mientras que los demás que aumentan cuando yo aumento la temperatura, por ejemplo el nitrato de potasio, fíjense. En cambio, el cloruro de sodio es muy soluble, no varía mucho con la temperatura, es soluble, muy soluble a todas las temperaturas. Estas se denominan curvas de solubilidad y representan los puntos a cada temperatura de una solución saturada. A 10 grados, el nitrato de potasio tiene esta solubilidad, que es la solución saturada y tiene como concentración la concentración que podemos leer acá. Acá leemos la concentración en gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua versus la temperatura, que puede ser cualquier temperatura. Supónganse a 10 grados, más o menos, 20 gramos de nitrato de potasio se disuelven en 100 gramos de agua. Y así podemos leer cada una de las curvas. Esto es con respecto a compuestos iónicos disueltos en agua. Pero si nosotros vemos el otro gráfico que nosotros tenemos a la derecha, en este estamos viendo cómo los gases disminuyen su solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Acá yo les puse una sola curva de solubilidad en función de la temperatura para que pudiéramos analizar. Fíjense, los puntos N y S, ¿qué serían? ¿Qué tipo de soluciones? Saturada y sobresaturada. Saturadas las dos. Todos los puntos que se encuentran sobre la curva de solubilidad son soluciones saturadas a esa temperatura. O sea que N sería una solución saturada a 43 grados, por ejemplo. Pero si yo voy a otra temperatura y llego hasta la curva, por ejemplo, 60 grados, y llego a la curva, esa es una solución saturada a 60 grados. En el caso de S, también es una solución saturada a 70 grados, más o menos. Ahora, M y R, ¿qué soluciones son? Sobresaturadas. Sobresaturadas, porque se encuentran sobre la curva de solubilidad. Y T sería una solución diluida o no saturada a esa temperatura. Fíjense, si yo a M, que es una solución sobresaturada a 22 grados, empiezo a aumentar la temperatura,
¿qué va a ocurrir más o menos a 70 grados? ¿En qué se va a transformar? Saturada. Saturada, bien. Al mismo tiempo, si yo a una solución saturada, yo empiezo a disminuir la temperatura, voy a obtener una solución sobresaturada. Y esto, por ejemplo, acá, si yo empiezo a disminuir la temperatura, va a quedar en una solución sobresaturada. Por eso, las formas de obtener una solución sobresaturada es o disminuyendo lentamente la temperatura o agregando, disminuyendo la temperatura, yo acá podría tener una solución sobresaturada, o aumentando la cantidad de soluto lentamente y agitando. Pero generalmente son soluciones muy inestables. Entonces, recuerden que la curva de solubilidad está compuesta en cada uno de sus puntos por una solución saturada, que son soluciones que tienen el máximo de soluto que admite el disolvente a esa temperatura. ¿Alguna pregunta de esta curva de solubilidad? Profe, lo de la temperatura a nivel molecular, ¿cómo se explicaría? Que hay que disminuirla. Que hay que disminuirla. O sea, acá simplemente estás trabajando el efecto de la solubilidad con respecto a, vos decís, a las fuerzas intermoleculares. Claro, podría ser por eso. Podría ser porque vos estás modificando. En realidad, cada una de las sales tiene una solubilidad en agua característica, que vos la vas estudiando también en el laboratorio en función de la experiencia. Vos empezás a agregar soluto a una temperatura hasta que no se disuelve más. Y esa sería la masa de la solución saturada. Por supuesto que cuando vos aumentás la temperatura, van a haber interacciones que van a empezar, como vos decís, entre las fuerzas de soluto-solvente, van a ser modificadas en función de la temperatura. ¿Qué otros fenómenos pueden mejorar la disolución o pueden acelerar el proceso? Cuando ustedes tienen que disolver en el laboratorio una sal y esta se encuentra en estructuras granulares muy grandes, ustedes generalmente toman un mortero, lo achican, o sea, subdividen esta materia sólida y recién después van a hacer la solución, porque de esta manera van a facilitar la disolución. Y también la agitación. Con la agitación nosotros facilitamos el contacto del soluto con el disolvente y de esa manera se va formando la solución de manera mucho más rápida. Hay algunos compuestos que son muy poco solubles en agua y a veces dejamos con agitadores magnéticos hasta un día entero para que constituyan una solución. Hay veces que la agitación tiene que ser muy exhaustiva para que obtengamos una solución. En cuanto a la forma cualitativa que dijimos respecto a clasificar las soluciones, a medida que aumentamos la concentración de soluto, van a pasar de insaturadas o no saturadas a saturadas y a sobresaturadas. Iríamos de soluciones diluidas a soluciones concentradas. Esto sería una forma de expresar la concentración de manera cualitativa. De forma cuantitativa, ustedes ya lo han visto con la profesora
en las cuales ustedes expresaban con unidades físicas y unidades químicas todas las distintas formas de expresar la concentración y que son todas equivalentes. En las unidades físicas no tenían en cuenta el mol o el equivalente gramos de las sustancias, en cambio en las unidades químicas teníamos en cuenta el peso molecular y su equivalente gramo. Bueno, yo acá terminaría esta parte de la clase. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, chicos. Madre, yo me corto como